A ver, ¿qué pasa cuando una semana de mercado que prometía ser súper tranquila, muy festiva, de repente es sacudida por un solo dato económico? Bueno, en este análisis vamos a ver justo eso, cómo la semana de Navidad pasó de una calma bastante optimista a una verdadera tormenta de incertidumbre. Y lo más interesante es que reveló unas tensiones profundas que se esconden justo bajo la superficie del mercado. Bueno, vamos a entrar en materia. La semana empezaba con un optimismo enorme. Todos los inversores estaban esperando con muchísimas ganas el inicio de un fenómeno estacional que es súper conocido. Uno que, en teoría, prometía cerrar el año por todo lo alto. Estamos hablando, claro, del famoso rally de Navidad. Miren, históricamente esto tiene una probabilidad de éxito del 77%. Es altísima. Así que las expectativas estaban por las nubes, sobre todo porque, bueno, los 2 años anteriores este rally había fallado. Imagínense una tercera decepción consecutiva, habría sido una señal terrible para la confianza. Así que muchísima gente contaba con que esta vez sí, esta vez era la buena. Y el lunes, todo parecía ir como la seda, tal cual como se esperaba. El S&P 500 subió, sí, pero lo que de verdad llamó la atención fue el liderazgo del Russell 2000. Este es el índice de las empresas más pequeñas y se disparó, ojo, un 1.40%. ¿Qué nos dice esto? Pues que la confianza se estaba contagiando a todo el mercado, no solo a los gigantes de siempre, a los tecnológicos. Y por si fuera poco, el oro también tocaba nuevos récords, o sea, un día de optimismo total. Con todo esto, el mercado se estaba acercando a una barrera monumental, los 7,000 puntos en el S&P 500. Y esto no es solo un número, es un muro técnico y psicológico enorme. Para romperlo se iba a necesitar un impulso de verdad significativo. Pero como en las buenas historias, justo cuando la fiesta parecía estar en su mejor momento, ¡pum!, la semana dio un giro de 180 grados. Un único dato económico fue suficiente para cambiarlo absolutamente todo e introducir el verdadero conflicto de esta historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El martes 23 de diciembre, los mercados reciben una noticia que, miren, en cualquier otra situación habría sido para celebrar. Pero en este mercado, con este contexto, las reglas del juego eran muy distintas. Y ahí está. Esta fue la cifra que lo sacudió todo. Se esperaba un crecimiento del 3.3% para la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre, que ya de por sí es un número fuerte, pero el dato real fue un increíble 4.3%, un punto porcentual completo por encima de lo que cualquiera esperaba. Una locura. Y aquí está la clave. Esta buena noticia, entre comillas, fue en realidad una noticia terrible para el mercado. ¿Y por qué? Muy simple. Una economía tan pero tan fuerte significaba que la Reserva Federal no tenía ninguna razón para bajar las tasas de interés pronto. Para nada. De hecho, las probabilidades de que hubiera un recorte en enero se desplomaron. Y claro, esto golpeó durísimo a las empresas más pequeñas, las que son más sensibles a las tasas, que vieron cómo todas sus ganancias se esfumaban. Y esto de verdad que ilustra la desconexión a la perfección. Porque si uno se ponía a rascar un poquito en ese 4.3% de crecimiento, se encontraba con una historia bien preocupante. No es que la gente estuviera comprando más carros o hoteles, no. El crecimiento venía de un aumento en los costos obligatorios de la salud. Y mientras tanto, la confianza del consumidor real se estaba hundiendo a niveles que no veíamos desde la pandemia. O sea, en el papel, la economía se veía súper fuerte, pero el ciudadano de a pie la estaba pasando mal. Esta revelación, como se pueden imaginar, provocó un verdadero terremoto en las carteras de inversión. Con el guión que todos tenían en la cabeza hecho pedazos, el dinero empezó a moverse, pero frenéticamente, buscando dónde refugiarse y, claro, nuevas oportunidades. Así que esa idea optimista del aterrizaje suave y los recortes de tasas, a la basura. De un momento a otro, el juego pasó a ser uno de protección. Los inversores empezaron una búsqueda casi desesperada de activos que pudieran aguantar un periodo largo de tasas altas y que, por encima de todo, ofrecieran seguridad. ¿Y quién fue el principal beneficiado de todo este lío? El oro. Siguió con su rally histórico, superando los $4,570 la onza. Y ojo, que este movimiento no era solo una reacción al dato del PIB.
Era una respuesta al miedo que hay por el gasto público descontrolado y una posible devaluación de las monedas. El oro se consolidaba, una vez más, como el refugio por excelencia. Pero la volatilidad extrema no se quedó solo en el oro. Miren qué locura esta divergencia que vimos el viernes 26. Por un lado, metales como el paladio y la plata disparados, y por el otro, el petróleo caía. ¿Por qué? Bueno, por rumores de un posible plan de paz en Ucrania que lógicamente aliviaría la presión sobre la oferta de energía. Movimientos salvajes y totalmente opuestos en un mismo día. Impresionante. Mientras todo esto pasaba, el Bitcoin estaba en su propia batalla. Estaba como atrapado, ¿saben? Entre un soporte muy fuerte en los $805,000 y una resistencia masiva en los 90,000. Su destino a corto plazo dependía sí o sí de romper ese muro. Esto pasaba justo después del vencimiento de contratos de opciones más grande de su historia, un evento que limpió un montón de apuestas especulativas y dejó que el precio se moviera más libremente. Digamos que más por oferta y demanda real. Ahora uno pensaría que los gigantes tecnológicos, con lo grandes que son, serían inmunes a todo este caos, ¿verdad? Pues no, la realidad es que hasta ellos sintieron la presión y la incertidumbre de la semana. Lo que vimos fue que no hubo un movimiento en bloque. Por ejemplo, Nvidia seguía fuerte, súper fuerte. Hasta hizo una adquisición estratégica para dominar aún más en inteligencia artificial. Pero por otro lado, Tesla tropezó por una mala recomendación de unos analistas. Esto nos muestra que el mercado se convirtió en lo que se llama un mercado de stock picking, o sea, un entorno donde ya no vale eso de comprar todo el sector tecnológico y esperar ganar. No, ahora hay que elegir con pinzas, empresa por empresa, para ver cuál tiene potencial de verdad. Ok, entonces, después de esta semana tan extraña, ¿qué podemos concluir sobre lo que viene? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para entender el mensaje de fondo que nos dejan estos eventos. Esta analogía de un informe de Argo Capital lo resume perfecto. Imagínense esto. Tenemos un barco con un motor económico que va a toda máquina. Parece súper potente, impulsado por ese dato de PIB y por todo el dinero de los bancos centrales. Pero la tripulación, o sea, el consumidor promedio, está en serios problemas. Y esa analogía del barco es la descripción perfecta del concepto de la economía en forma de K. Piénsenlo, es una letra K. Una línea va para arriba, la de los mercados financieros, la de los más ricos, creciendo. Pero la otra línea va para abajo, la del ciudadano común, la de las pequeñas empresas, sufriendo. Están yendo en direcciones completamente opuestas. Y aquí lo tenemos, el marcador final de la semana. El mercado de acciones en general, estancado, no fue a ninguna parte. El gran ganador, sin duda, fue el oro, el refugio seguro. El petróleo, por su parte, cayó por esas noticias geopolíticas. ¿Y el Bitcoin? Aguantó, se mantuvo en su nivel clave. Un reflejo clarísimo de un mercado dividido y, sobre todo, muy confundido. Así que cerramos con esta pregunta, que es la pregunta clave de cara al 2026. ¿Será que el potente motor del mercado, ese impulso financiero, es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante arrastrando a una tripulación que le está pasando mal? ¿O es inevitable que en algún momento haya una corrección de rumbo importante? Esa es la gran incógnita que nos deja esta semana de Navidad tan turbulenta.